Mis niños, ¿cómo están? Lo prometí es deuda y a pesar de que esta cuestión está llegando 2 semanas después de lo que debería llegar, es mejor tarde que nunca, dicen por ahí. Entonces, les presento a personas que estoy súper agradecido de poder llamar amigos antes que buenos competidores, pero que sin perjuicio de lo anterior son excelentes competidores, siempre tienen buenos resultados y durante estas últimas semanas nos sorprendieron cada uno con algo diferente. Por una parte, Walter López, Walter saluda. Bueno, chiquillos, ¿cómo estamos? Ahí está, Walter López, lo escucharon aquí, el ganador del último Premier de Furia Extendido, y con último me refiero al que pasó, no al último, esperemos que no sea el último, sería espectacular que fuera el último. Él nos sorprendió campeonando en ese torneo, no solamente llegando al top, no solamente sacando un buen resultado, sino que literalmente pasándole por encima a todo lo que se le pidiera por delante. Y tenemos a otro que nos sorprendió de una manera espectacular, que fue Matías Bravo. Matías, saluda. Buenas cabros, ¿cómo están? Estupendo. Este desgraciado, como si fuera Oppenheimer, logró descifrar la fórmula de el mazo que llegaría a campeonar. Porque si los que vieron Top 4 recuerdan, Walter dijo claramente aquí hay manos, claramente aquí hay talento, y todos lo creemos. Bueno, no todos los merodeadores atacan el turno que entran en juego, solo los del Walter. Pero él dijo súper claramente, yo no fui el perito arquitecto de esta lista. Yo la piloteé, me acostumbré a ella, pero aquí el perito arquitecto fue Mati. Así que por eso nos acompaña en esta entrevista para que pueda darnos su insight de todo lo que fue no solo el torneo, sino que la lista en general. Así que, sin más preámbulos, Walter, ¿de qué venimos a hablar ahora? Venimos a hablar del mazo bestia que ganó el Premier pasado. Desde tu punto de vista y todo lo que se repitió, ¿cuál fue la jugabilidad principal y cómo tú le explicarías a alguien que no ha probado este mazo per se, cómo tú le explicarías a una persona que no ha tocado tal vez el bestia, cómo jugar este mazo, a qué juega, cuáles son sus win condition y básicamente cómo terminaste ganando? Ya, el mazo básicamente no funciona como los bestias tradicionales. Ya, o sea, todos creen que el bestia es llegar, plagarse y atacar, pero este en realidad no es así. El mazo consiste en que cuando el oponente te ataca, te mete daño, tú tienes que responder en ese mismo instante. Por ejemplo, mi oponente me ataca con 5 y yo le devuelvo 3 o 4 de daño en el mismo turno. Y después, en mi turno, vuelvo a tratar de meterle más daño progresivo. Y el tema está en que él no se da cuenta que va haciendo una bola de nieve, porque si vais sumando el daño en su turno más el daño en mi turno, vamos dando vuelta a la partida. O sea, aunque él parta, soy capaz de meter más daño que él solamente por la forma de construir el mazo. Y mientras vaya armando el rompecabezas, termináis con un crear dragón, si es que se puede, para finiquitar el mazo. Esa es como la metodología de este bestia. Ya, te cacho. Sí, efectivamente, porque de hecho, muchas de las cartas que vemos son cartas que pueden, activar y hacer daño directo de una manera que no es necesariamente atacar. Y lo otro, que como dices, hasta cierto punto este es un mazo que te recompensa mucho que tu oponente intente jugar rápido, intente armarte cementerio, intente pasarte por encima y eventualmente si te salen las piezas de Exodia, que así es como me gusta verlo. Y súper importante verlo como una pieza Exodia porque literalmente es un mazo que en el momento, y esto es lo que me encanta del diseño de este mazo, es un mazo que no gana necesariamente por cartas rotas. Que sí, obviamente existe Failinis, vamos a hablar de eso más adelante, existen cartas como esa, pero este mazo gana por llegar a una condición de juego en que literalmente tu oponente no tiene counterplay. Y eso es lo más hermoso. Y ahí es donde entra la experiencia del Mati, porque Mati, yo no sé por cuál parte, por cuál pieza, por la pierna, por el brazo, por la cabeza, no sé por dónde Exodia comenzó en el momento en que tú dijiste, ya, esta cuestión se puede prestar por un mazo que literalmente gane solo si es que lográis llegar a la win condition, que es la win condition final, crear dragón. Pero no sé si partiste por el crear dragón y en base a eso creaste el mazo, o partiste, por ejemplo, Merodeador era un aliado que no habíamos visto antes, Arpía iba saliendo del meta según nosotros, ¿cachai? Etcétera. Realmente fue el merodeador, porque mira, en el Premier pasado yo me acuerdo que yo vi la carta y me gustó, como que dije, oh, esta carta es como para placarse, se ve bonita. Pero claro, ahí le pregunté a mis amigos expertos en el bestia, que el Iván y el Guido, y como que a ninguno le terminaba de gustar la carta, pero yo la encontraba buena y estuve a punto de meterla al mazo. Al final le hice caso y no la llevé. Pero posterior al Premier fueron los baneos, donde estuvo, creo que fue la procesión, se limitaron Antork, no me acuerdo si fue el cangrejo también, fue antes, ya no me acuerdo.
Pero la cosa es que se desarmó el mazo bestia normal que tenía ese aspecto. Claro, el autoplay dije, podríamos decir. Claro. Y ahí dije, ¿por qué no? Ahora que son como las ligas de risa, así como que la gente está jugando menos gente. Claro, y llevé un mazo ahí que con 2 merodeadores llevaba un Kier Dragón, creo yo, algunas cosas. Uh-huh. Pero me acuerdo que me tocó particularmente con un Sombra que me tenía como el duelo ganado. Y le conecté 2 Kier Dragón en un turno. Y la persona se cagó la risa así. Y yo también, estaba feliz. Dije, oh, está genial. Y claro, y ahí empecé a decir, oye, como que el merodeador es súper bueno porque la gente te pega y tú juegas tu mono gratis, ¿cachai? Entonces ahí empecé a armar el mazo, empecé como a orientarlo más. Primero era con 3 Kier Dragón, pero después fue como excesivo. Uh-huh. Porque como me acuerdo que vi en un video que dijiste que es como un ladrillo en la mano inicial, que igual es cierto, claro, en cierta parte, pero yo creo que tener esa carta en la mano inicial es como perfecto, como que es como la P. Claro, es como un ataque menos a futuro, porque a veces uno llega que tiene 15 cartas en el destierro y no puede llegar al Kier Dragón. Claro, exacto. Claro. Dale, no. Y no, que dale, porque si no, a lo mejor me extiendo demasiado. Dale, las preguntas. Nada, lo mismo. Pero efectivamente, por ejemplo, yo crear dragón, y creo que lo he mencionado en más de una ocasión, es como el Mordred, ¿cachai? Es como el Mordred, es como un Sargón el Grande, es como estas cartas que, si no estás en la condición de juego correcta, literal son ladrillos en la mano. Entonces, por eso te pesan en la mano inicial. Qué bueno tenerlas, pero solo es bueno si tienes un resto de la mano que te permite generar juego y llegar a usarlas. Qué bueno tenerlas porque te las aseguráis, pero qué malo porque son una carta que no te va a generar ningún tipo de juego hasta que ya, como te digo, pase de ser un cartón ladrillo a ser Exodia. Y cuando es Exodia, ahí bacán. Pero claro, el merodeador sobre todo es un poco menos ladrillo porque por último existe Clocha Formor en el mazo. Sí. Entonces descarto para pegar más 3, destierro te pego más 2 porque desterro un Failini, juego un aliado gratis, entonces no es tan ladrillo como el resto. Claro. Sí, pero ojo que sí, crear dragón, tenerlo en la mano inicial, onda, partir 1 o 2, en realidad sí es una condicionante alta de la victoria, porque es solamente esperar los 3 merodeadores, porque ya sabes que va a tener mínimo 9 aliados en el destierro. ¿Cachai? Porque ellos bloquean y se van al destierro. Y si ya tenéis 1, con 9, tenéis los 2 crear dragón, ya podéis esperar. Con eso y 4 oros, solamente es cosa de esperar el final del duelo. Claro, porque ahí mismo se ve lo que una de las bases del mazo, que es como lo que también me gustaba, es que el mazo no tiene una salida, no tiene una condición, no tiene un finisher, sino que es como todo funciona y es armonioso entre sí, pero tiene diferentes salidas. Así como, entonces claro, tiene la ventaja de que igual el mazo bestia es rápido. Uh-huh. Si partiste Takami y después Kamagueto, es como un bestia normal, podría decirlo, pero tiene la respuesta, así como dijo el Walter. Pues si te pegan y pasa un merodeador, jugaste un mono más, después jugaste con el Kamagueto. Entonces tú tenés 4 monos a veces, o te los van sacando, pero el mismo merodeador tú lo tiras al choque y pega a los 3, se queda en el destierro y va generando. Después, claro, se adelantó de este rayo el chanchito de 4, va sacando más. Sí. Exacto, vaya haciendo micro daños que todos dicen así como, me pegó 5, me pegó 6. Claro. Pero en el bestia, absolutamente cada daño cuenta en todos los turnos. Es demasiado cuático eso. Y el crear dragón, todas las cartas te pegan. Ese es el tema, todas las cartas te pegan. Todas. Incluso el castigo de Ra también, porque a veces la gente veía el castigo de Ra solamente para barajar, pero muchas veces era como para pegarte antes del crear dragón, que eso funcionó mucho. Mira, de hecho, esa es una técnica del mazo, pero después vamos a esa. No, ya cagaron, porque esto es una de las cartas que me llamó más la atención de acá. Por cierto, para las personas que estén viendo el video, la lista y el side deck de este mazo van a estar abajo en la descripción para los que quieran hacer el Channingan, copiar, pegar, inténtenlo, denle nomás. ¿Cuál es lo que no pueden copiar, pegar? Vamos a verlo más adelante cuando veamos cómo adaptamos esto después de los baneos, pero en general no creo que cambie mucho. Así que esta era una de las cuestiones que yo quería preguntar, que me llamó mucho la atención, el castigo de Ra, porque yo ya había visto el castigo de Ra en el primer pasado, con la lista, con los 3 Antor, con la procesión y todo, como carta tech del mazo, al igual que el despertar oscuro, pero el despertar se veía venir, el castigo es el raro, y no solamente es raro que lleve uno de main, para mí personalmente, sino que es raro que va uno de main y va uno de side deck. Entonces, Mati, ¿por qué 2? ¿Y en qué momento metes 2? Yo no sé para Walter, porque el Walter metió el segundo en el side. Tú metiste el segundo en el side. Ahí cambió completamente el mazo de Walter. Cacha. Sí, el mazo, la base es igual, menos 1 o 2 cartas. Ya. El side deck es cuando dividimos así como ya, tú por acá porque se acomoda cada estilo de juego. Ya.
¿Y qué te hizo Eso poner es el segundo castigo de Rise? ¿Y lo ocupaste en algún momento? Sí, pues, de hecho es importante cuando hay mazos que son como el Eterno, el segundo castigo de Ra es clave porque se barajan demasiado y te falta ese daño extra para poder ganar. O simplemente para poder limpiar los monos cuando estás atacando, porque bloquean muy fuerte los Eternos. Claro, te sacáis el Gran Zeus, que siempre es molestoso, y un bloqueador de 3, no es malo tampoco. Sí. Ya. No, sí, y más que eso, podéis pegar 10. Si lo tenéis en la mano, pagáis 3, lo jugáis, pegáis 5, después pegáis 3, pagáis 3 de nuevo, pegáis 5 más y son 10 de daño por 6 oro, o sea, gratis. ¿Cachai? O sea, sí, me lo anulan, pero en realidad es como, me anularon una carta con Exhumar. Entonces tú dirías, pero ya, ok, contra el Eterno. ¿Y contra ese mazo en general brilla el castigo de Ra? ¿O hay otro enfrentamiento en el que tú dirías, no, aquí es donde se sidekea y qué sacas por el segundo castigo de Ra? Contra el Sombra también es muy bueno, pero ahí es por la habilidad de barajarle aliados. Claro, Sí. le sacáis las Pero- champions, las lavernas si es que están molestando. Pero estamos hablando solamente del segundo castigo, que es del side. El castigo de main Ujú. tiene una peculiaridad que, de hecho, el Mati cuando yo al principio también como que veía el castigo le decía, pero ¿por qué el castigo? Explícamelo. Y tiene su forma de jugar. Mira, Mati, explícalo. Ya, es que mira, primero que está lo básico, que el barajar, que claro, cuando salió la JO nueva, salió la macha, por ejemplo, Ujú. que era indestructible, entonces había que buscarle una Ya. forma de sacársela. También estaba el El Magdato, Magdato, que es de los caballeros. Entonces, claro, creo que fue la mejor solución el castigo de Ra. Y lo otro, que es lo que decía Walter, que dijimos antes también, es que hay una tech ahí que se usaba mucho y que siempre funcionaba. Ujú. Que, claro, imagínate, muchas veces pasaba que yo tenía, no sé, 9 cartas en el destierro para el crear dragón y no me alcanzaba a matarlo. Y uno le tira el castigo de Ra pegando 5. Y la mayoría de las veces pasa porque la gente, no muero. Claro. Pero y se quedaban con la fe en la mano, por ejemplo. Y después crear dragón en cabo, porque no tiene cómo anularla. Y eso se hacía muchas veces. De verdad, yo lo hice más de 15 veces, yo creo, en los últimos meses. Y en algún momento te pasó que el castigo de Ra, además te barajaste un merodeador y pegaste 3 extra con el merodeador y terminaste No se pegando puede, 8. No se puede. No se puede, ¿por qué? No, pues mira, de hecho, en el principio, cuando empecé a jugar este mazo, se nerfeó, porque el merodeador, por habilidad, primero decían que se podía jugar en guerra, porque no dicen vigilia. Sí, po. Yo también Lo pensaba lo probamos mismo. con el castigo final, algo así llama, algo que Sí. destruyes 2, y tampoco. Ujú. Porque la habilidad del merodeador es como si estaría 2 fuera del juego. Entonces nunca llega a destino. Claro. Entonces por eso no puedes jugarle, no le entiendo. puedes jugar el castigo de Ra ni el sacrificio. Y tampoco te pueden, te pueden jugar también el despertar oscuro en contra, pero no te pueden jugar en aliado. Mira. Eso también es principio- importante. Al principio el mazo era más fuerte, porque sí se podía barajar el merodeador, Sí, po. pero se iba más Sí. fuera y pegaba y te piteaba 2 monos oponentes. Pero Igual, luego lo ¿no? aclararon. Como te nerfean el merodeador y Sí. bueno, salió campeón el bicho de mierda. Está bien, está bien. Oye, siguiendo con cartas que me sorprendieron, hablemos de una que no veo, y es la cuestión de Okenpan. Ahora veo que en el side deck, no sé si fue decisión de ambos o si hubo un cambio ahí, pero los 3 Okenpan de side deck y ninguno de main. En algún momento no les llamó la atención y dijeron, oye, sabéis que se está jugando monolito por 3, muchos mazos con el Clutch for More, todos los mazos tienen el Tirnanok y el Magmel. ¿Por qué miércoles no va un Mbappé de main? Yo te digo. Esto, no sé si el Mati tenía exactamente el mazo con los Okerpan. Creo que cuando me lo enviaste sí los tenía. No estaba sin Okenpan, porque el mazo que jugué casi todo el mes fue sin Okenpan. Ya. Pero al Premier terminé echando una. Ya. Sí, porque él me envió el mazo que iba del Premier. Ese Ujú. es el mazo que me envió. Pero yo decidí que el Okenpan no iba solamente porque metía 2 de daño. Y en vez de meter 2 de daño y matar un tótem, prefería meterle 15. Total, si él me jugaba un flota, era un daño fuerte, pues, ¿cachai? Si me Aparte que metía la- el Tirnanok, o sea, la- él aceleraba una carta menos para el mazo y yo le pegaba, pero mucho. Y el Tirnanok, por ejemplo, del oponente, aunque no lo crean, era una carta que me beneficiaba más a mí que el daño que me hacía en Sí, realidad. porque te Claro. está haciendo microdaño. Y la carta Sí, que po. brillaba también ahí, por ejemplo, en caso de un Tenochtitlan, es el Cid de Gabite. Ujú. Sí, pues. El Cid de Gabite es muy bueno, que le cancelaba Bueno. ya todo, antes de y atacaba. Y Claro, y listo. nada que hacer. Para la No, casa. si te la anulo, la jugada no. Era, Juego sí, uno. pues, era Sai, Y vale, uno era- tiene que era- sumar. Chao. era la CIDE o el Okenpan, porque Ya. sí o sí tenía que tener algo en respuesta. Pero el Okenpan, si bien era
costaba 2. Y el CIDE costaba 1, podías jugar cualquier cosa de 1 aparte, ¿cachai? O sea, Encima que el CIDE es más versátil, porque también funcionaba con el Magdatop, funcionaba con una Laverna, una Chalpen, el Tenochtitlan, todo. Con las Incluso el mismo Antork. A veces uno cargaba su Antork en vigilia, jugaba el CIDE al contrario y la habilidad, atacaste. exactamente. Por eso es lo que en pan no va. Y si te ganan la primera haciendo Totem, Claro, los side de gay los 3 ganáis las 2 rapidito. Sí. exactamente. Yeah. Mati, en tu caso, Mati Bravo, de Dime. esta lista, mientras jugabas el Premier, ¿hay alguna carta que tú en retrospectiva dirías, no, esta cuestión no va? Ojalá hubiese metido otra cosa. ¿Hay alguna carta que no te haya rendido como debería? No realmente, pero sí noté que una carta quizás... Mira, que no sé si viste que es raro en el mazo este el Tirnonoc. Pero esa carta yo la encontré muy bien, que funcionó bastante. Sí. Pero en el Premier como que no brilló tanto. Y al Walter le pasó lo mismo. Mira, Walter, cuenta tu perspectiva ahí. Sí, yo por ejemplo al Mati le decía que el Tirnanok en realidad a mí no me gustaba porque por 3 oros podía jugar 2 monos, ¿cachai? Uh-huh. Pucha, nunca le vi el uso porque, te soy súper sincero, yo el mazo lo probé el día jueves antes de ir al Premier, solo lo jugué un torneo antes. Dale. Y ese torneo, no me acuerdo si quedé primero o segundo, pero no recuerdo, pero bueno, me rindió muy bien y ese tótem nunca lo pude utilizar en ese torneo. Y fue como, ya, yo lo voy a llevar porque en realidad yo sé que robar en el bestia es complejo. Bueno, no tanto, pero es complejo el daño que puede meter el Tirnanok. Uh-huh. Y lo dejé. Pero lo ocupé en un puro duelo en todo el Premier y me dio la partida de haber tenido el Tirnanok. Y solo por ese duelo valió la pena completamente. De hecho, fue en la primera ronda del top, cuando pasamos al top, yo hice mulligan a 5 y solo pude ganar por el Tirnanok. ¿Cachai? Fue una carta que ganó sola. No pude, de hecho, estuve como 5 turnos con 2 oros y después bajé el Tirnanok y él empezó a meter daño porque justo salían, no sé, por los chanchos de 4, el Camagüeto se mostró. O sea, metió el daño que tenía que meter. Y mi oponente me pegaba poquitito, no alcanzaba a rematarme porque quería ganarme acelerando. Pero yo iba solamente a Merodeador aguantando y Tirnanok pegando. Y así pude dar vuelta esa partida. Pero fue la vez que pude jugar el Tirnanok. Dale. Y la carta que a mí me decepcionó totalmente, el Devastador X. Yo, ¿sabes qué? Sinceramente no lo jugué en todo el torneo. De hecho, ni siquiera lo vi, siempre estuvo en el mazo. No lo pude ni siquiera enterrar con un actor. Son de esas cartas que tú decís, oh, qué buena que está porque es demasiado bueno. No Vale. recuerdo haberlo jugado nunca, de hecho. Si lo juego, tal vez lo jugué en algún minuto, pero no fue trascendental así como que, gané por él. No. Y sí es una carta muy potente, pero no sé. Situaciones, pues, ahí claro. Claro, es demasiado situacional seguramente y el juego se desenvolvía muy bien sin necesidad de pagar 4 oros para barrer mesa. O sea, él se escondió en el mazo, güey, nunca lo vi. O sea, muchas veces es necesario, pero claro. Sí, a lo mejor pero nos perdió y ganó 2-1. Claro, hubo un momento, Walter, en el que tú dijeras, oye, en este momento me salva un devastador y no saliera. No, ni siquiera me acordé de él. Sí, de hecho, hablando con el Mati, en perspectiva. Sí, después hablando con el Mati, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Nunca me salió el Devastador. Nunca. Cuando lo vi de nuevo, así como, ya. Y de hecho, cuando me dieron ahora el baneo, yo llegué y vi el Devastador y dije, oye, esta weá podría ir en el mazo. Y ahora que vi la foto del mazo de nuevo, me acordé que estaba. Oh, la carta inútil. No porque sea mala, sino que, pucha, que lata que no salió. Sí. Nada que hacer. Y por otra parte, a ambos, primero Walter, ¿alguna carta que tú dijiste, no pensé que esta cuestión iba a rentar tanto como terminó rentando? Así, algo que haya escapado de tus expectativas. Mira, hay como 3 cartas que en realidad yo no me gustaban en el mazo, pero cuando las probé eran demasiado buenas. El primero, el Castigo Oscuro. ¿Sí? Esa carta yo no me la conseguí hasta el día lunes antes del Premier. Así ni siquiera mis mazos de main la llevaba porque decía, pucha, son 3 oros, así como que no la encontraba tan buena, ¿cachai? Una cosa que en lo personal a mí no me gustaba. Claro. Pero una vez que tú sentías el poder de esa carta, otra cosa porque te das vuelta a partidas, ¿cachai? O sea, cuando el oponente calcula que te mata justo y cambiáis un aliado de él por uno tuyo del cementerio, es demasiado. Sí, o cuando vais segundo y tu oponente te juega Cerbero y tú partís tu turno 2 y le matáis al Cerbero y te traes tu Cerbero o te traes tu Camagüeto y es como, te acabo de dar vuelta la curva de oro, pero de una manera espectacular, po. O incluso traí el Antork en guerra. También. Para dar más fuerza a algún mono que esté bloqueando y generáis más destierro para el crear dragón.
Sí. No, Sí. el despertar es muy bueno. Es que ese pequeño detalle de que no pueda ser anulado lo hace espectacular. Y De hecho, cambia hartos todo. talismanes de este mazo no pueden ser anulados. Esa es la gracia. Que la gente se guarda la fe y el morir de pie para talismanes, pero en realidad es como, ¿qué me va a anular? Castigo de Ra. Vale, gracias. Claro. Sí, te cacho. Ya. Sí. Otra carta, mira, otra dale carta nomás. que fue brutal, que yo encuentro que era el MVP, la arpía. Todos se burlaban de mi arpía Oye, cuando estaba en el campo. La arpía, hay un momento en que bajáis una arpía, creo que es turno 2 o turno 3, y la arpía sola pega como 8. Es espectacular porque te pegan, tú bajáis una arpía, creo que es con un Failinis, la arpía destierra un Failinis y algo más, se pega 3, por el Failinis se pega 2, vais para adelante, pegáis 3 más y es como el medio profit, por loco, pago 2, pégate 8. Exactamente. Y lo mejor de todo es que va a pegar todos los turnos porque si bien se van a sacar la arpía, después tienen que sacarse el camagüeto, tienen que sacarse los antorchas y la arpía sigue estando ahí así como vaya, bailando y La última jugando. Oye, espectacular el bicho de mugre. Muy Sí, bueno. ahí tenemos dos. Una sería el despertar, la otra sería la arpía. ¿Alguna otra carta que te haya llamado la atención? ¿Lo bien que rinde en este mazo? Al Walter dijo que le gustó mucho el torito que duplica. Es que ese toro es demasiado bueno. Es demasiado bueno porque si se descuidan, él puede ganarte una partida. Te puede pegarlo más que un crear dragón. De hecho, llegáis con un clocha, vais, le tiráis algo, ya lo que le tiréis del clocha se duplicó. Onda, le tiráis un jabalí de Bulben, le diste más 8. O sea, Claro. 10 de daño, o sea, estamos hablando. Es que ese momento era muy vulnerable porque cuesta uno, se van con una nana, con un taricín, todo se come el torito. Sí. Pero como tu oponente te atacaba y quedaba sin oro atrás, era como, se vienen los 24 de daño. Sí, ese jabalí, ese torito es demasiado bueno. Muy bueno, muy bueno. Yo me acuerdo que la primera ronda me tocó con el bestia que salió octavo, que salió top 8 del torneo, y empatamos a uno porque la tercera ronda yo salí muy lento, pero en turno 1 le jugué doble Anchimalén y le saqué los 2 don que tenía en el mazo, y turno 2 le jugué Invidia, le dije crear dragón y le saqué los 3 del mazo. Entonces el gallo iba súper rápido, pero no tenía nada para matarme. Entonces empatamos a uno. Fue como, literal, turno 1 y turno 2 soñaba, así como Anchimalén por 2 y Invidia, listo. Vámonos. A la siguiente, sí. Siguiente pregunta, y esta ya es una cuestión que necesito que me respondan con la mano en el corazón, literal, pero con la mano en el corazón, nada que decir, no, es que no es necesario que la cuestión que... Si hubiesen tenido ambos, que yo entiendo que ninguno de los tres fue nuestro caso, porque somos dos personajes de a pie que no gastamos un sueldo mínimo antes de un torneo. Si hubiesen tenido red de plata por 3 antes del Premier, ¿hubiesen ido las 3 en el mazo? ¿Podría ver? Dale, no, Mira, yo la red, yo tenía una sola, que... ¿Cómo todo? Medio pobre, eso. Tenía una y, claro, yo la llevaba de side deck. Siempre probé de side deck, porque realmente no sentía que fuera tan necesaria en el mazo, a excepción de como cartas como el Devastador, el del dragón, o el Zeus, la Atenea. Entonces, claro, era como una carta que uno podía prescindir un poco de ella, que no era tan necesaria, porque, claro, uno gana con otras cartas que no te afectaban tanto. Entonces, yo preferí dejarla en el side deck. Pero claro, ahora con el meta nuevo, que ahora hay muchas redes, va más control todo, yo creo que ahora sí puede, quizás no 3, pero 1 o 2, yo creo que pueden entrar fácilmente del mazo. Así es, de main. Claro, pero si lo viésemos desde el punto de vista óptimo y el día de mañana tuvieses las 3 redes, ¿las meterías en el mazo? 3 no. 3 no, ya, 2. Ojo que la tiene. Apenas ganamos el torneo, le regalé una de las que me dieron del top. Sí. Cacha, masacre. Mi Ya. premio. Listo, entonces si no vaya a meter las 3, pásame la otra. Se la pasé al José y entra. ¡No! Bueno, lo intenté. Sí. Walter. Yo mira, por mi parte Ujú. de la red, yo creo sinceramente que no van. Porque, pucha, en realidad antes del torneo, sí, estaba medio complicado con el tema de conseguirme las 3 redes. Pero yo siempre quería tenerlas para tenerlas de side deck, no para meterlas en el mazo directamente. Ujú. ¿Ya? Pero al final opté solamente por una por los espacios del side deck, ¿ya? Pero en realidad no era así como, la red. Yo prefería la sinergia del mazo tal cual como estaba, a meter una cancelación que quizá iba a reducir un poco de daño o me iban a destruir un mono menos, pero bueno, jugaba 5 monos, o sea, ¿qué más da? Que te cancelen uno. Hay un video hermoso, yo creo que lo voy a poner en la descripción del video, que se llama
Red Deck Wins, que es un video de un estadista estadounidense que juega Magic. Y el loco, en un momento, fue uno de los precursores de jugar el mono red, que eran los mazos extremadamente agro, buena onda, que todos los turnos le estabas vomitando tu mano al oponente con cartas baratas que hicieran daño, y finalmente el loco se dio cuenta de que estadísticamente era mejor gastar las 2 tierras en su turno para hacer daño que guardarse una para intentar remover algo que mi oponente tirara. Y claro, por el estilo de juego que tiene el mazo, que le recompensa el que tu oponente plantee juego y que te haga cementerio, tiene todo el sentido en que no estés utilizando uno de tus oros y una carta de tu mano probablemente en tratar de denegar su juego, sino que mejor te dejo jugar y yo en mi turno te hago el doble de daño. Así es más fácil. Y guárdame un oro, que gastaste un oro en esperar algo que iba a tirar así. Claro, exacto. Y listo, pucha, me anulaste un Failing, ya no importa, te juego otro. Oh, me anulaste un don, listo. Estáis gastando tus oros, tus recursos en sacarme cartas que cuestan 1 y que me puedo traer con 400.000 cartas más del mazo. Exacto. Por último, y lo último que tiene que ver con cartas que no están aquí, es el Magmel. El Magmel es una carta que yo pensé que iba a ir en absolutamente todos los mazos. No sé si fue consenso el no poner el Magmel, era porque no lo tenían o simplemente lo testearon y dijeron no corre. Esa carta va de Side, pero el Walter no se la pudo conseguir. Sí, ¿sabes qué? Me falló esa carta. Traté de conseguirla por cielo, mar y tierra, y en realidad preferí que mis amigos tuvieran las cartas a yo decirle así, ya, pásenme la wea, porque no la testé. Así que era como, por ejemplo, era como el despertar, ¿cachai? El despertar yo lo alcancé a testear en los mazos y todo, pero ese tótem no sabía en realidad cuándo jugarlo, ¿cachai? Bajo qué condiciones es bueno. O sea, yo sabía que contra bestia versus bestia, ese tótem es Dios. Pero no alcancé a testearlo, así que tampoco le di tanta importancia, pero yo sabía que iba de side, o sea, 100%. Bueno, ahora vemos que no era tan 100%, pero ya, sí, te da mucha ayuda, pero solamente del mirror, sí. en este modo O sea, solamente del mirror. Ojo que los Okenpunk del side deck no los metí nunca en el torneo, creo. Ah, no, yo creo que contra el Sombra también, el Magmel en el Bestia, contra el Sombra el Magmel gana solo si es que no se lo pueden sacar. Sí, yo también quiero Es que igual, pero es que a este arquetipo yo creo que realmente no, porque al final después él te pegaba al destierro y tú le tirabas los caras dragón, ¿no? Metía el tercero y te pegaba ahí. Sí, pero ojo que por ejemplo a mí en el top, antes de pasar al top, me tocó con un Sombra y el Sombra me ganó. Yo estaba esperando con los 3 Criar Dragón en la mano y me jugó las 3 Morgaus. de loco, porque yo vi mi mano inicial, partí con 2 Criar Dragón. Y este llegó y él no sabía lo que yo estaba jugando. Llegó Morgaus, me vio la mano, dijo, Crear Dragón. Saco el Crear Dragón. Ah, listo. Y el otro turno llegó, pagó 1, jugó una Laverna, y ya con eso me bajó el daño de mi bestia. Y una segunda Morgaus. Y yo quedé loco. Dije, ahora cómo le gano al Sombra, porque el Crear Dragón es super counter, po. Sí. Y fue como ya, me ganó 1-0. Después jugamos la segunda, meto el tercer Crear Dragón que lo tenía en el side deck. Y bueno, ahí me jugó las 3 Morgaus y yo ya no podía ganarle al Sombra. De hecho, no tenía cómo. Sí. Y fue la única que perdí. No sé, yo... Te Sí, entiendo. no, Son cosas que pasan, fue... son cosas que pasan. No van a pasar siempre, no son el indicador de lo que debería pasar, pero son cuestiones que pasan. O sea, ayer fue una liga y me jugaron 5 Morgaus en un duelo. Yo me acuerdo que antes había una... Cuando se jugaba Plutón en el Sombra, si hay alguien que juega Plutón en el Sombra, dele nomás, pero yo cada vez lo extraño más, no porque se necesite y no lo tenga, sino porque lo tengo y siento que no lo puedo jugar, porque si lo juego estoy perdiendo un espacio en el mazo, por mucho que me guste la carta. Pero yo me acuerdo que antaño, en los tiempos de Excalibur, había una play con el Sombra que si teníais 6 oros, era súper auto-win, que era cuando ya el juego había avanzado lo suficiente en que bajabas el Plutón, te subías una Morgaus al del cementerio de la mano, la jugabas automático y le quitabas el removal de la mano a tu oponente y automáticamente ganabais. Así, eso era todo. Si no se podían sacar el Plutón ese turno, ganaste. Entonces, bueno, pero tiempo aquellos que Plutón se podía jugar. Ya, entonces, ya teniendo 29 minutos de video, vamos a pasar a las últimas cositas. Y estas cositas ya tienen que ver más con cuál es el futuro de este mazo y cuál es su opinión en general, porque yo ya subí un video, va a estar saliendo por acá arribita, si es que el Atlas del Futuro se acuerda de ponerlo, pero va a estar saliendo por aquí arribita el video de la banlist que salió hace poco. Entonces, me gustaría revisar la banlist con ustedes, ver las cartas que salen de acá, que creo que son 2. Y 3, ver cuáles son las cartas que entran para suplir el espacio
Y si creen que esos cambios matan el mazo, aunque yo ya les adelanto que creo que no, ¿eh? Porque bastante difícil veo matar esta estrategia solamente sacándole 2 cartitas. Aquí, por ejemplo, vamos a sacar el duelo un segundito. Y la carta que sale, la que yo creo que es la importante, es el Jabalí de Benbulben, que pasa de estar por 3 en este mazo a estar solamente por una copia. ¿Ustedes creen que realmente esta carta, ese motor de robo, este aliado talismán, el tener solo uno en el mazo, es suficiente para decir, chuta, hay que cambiar la estrategia del mazo porque efectivamente vamos a sufrir de robo, nos vamos a quedar sin mano, vamos a sufrir de... no sé, en general eso, vamos a sufrir con la mano? ¿Eso es verdad? Yo entro primero, que soy malo armando mazo, weón. Ya, mira, en mi teoría, que hayan sacado el jabalí da exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es bueno robar 2 cartas, es como medio meca, ¿cachai? O sea, lo único que te afecta es cuando te vaya mulligan de 5 cartas, de 4 cartas. Ahí es más difícil ganar. Pero da lo mismo el jabalí en realidad, porque podéis meter, no sé, un devastador, podéis meter el tótem nuevo, es el altar de no sé cuánto. Claro. O sea, hay formas de suplirlo, ¿cachai? Y te dan el mismo robo y un poco, tal vez no tan consistente, porque este te servía con el Antor, pero bueno, podéis meter hasta el devastador, pues bueno, que ya lo tenía, pero a eso voy, ¿cachai? O sea, no es una carta que tú digas, oh, murió el mazo con esto. Para nada, bueno. El mazo, el bestia clásico, claramente sí, pero este bestia no, sigue igual, según yo. Ahora hablemos con el experto. Ah, claro, el experto diciendo. O sea, mira, si una carta que va por 3 es por algo. Sí, o sea, es súper buena. Si no, sí, va por 3 porque es muy buena. Entonces, claro, igual ahora no es que el mazo muera, pero sí va a tener que adaptarse. Muy probablemente cambiemos más cartas que solo esas 2, porque igual es una carta que te hace quedarte con malas manos, podríamos decirlo. Claro. Porque a veces tú tenías, no sé, ya tenías el Takam, pero tenías un puro oro. Pero tenías, no sé, 2 jabalíes de esta, y es como, oh, tentador. O esa es la otra que también se busca con el Takam. Sí, claro. Entonces, dale. Pero es como de la última opción a buscar con Takam, sí. Sí, obvio. Cerbero, Camahueto. Es cuando ya te buscaste lo bueno. Es cuando ya te buscaste y no te queda nada más. Entonces, claro, ahora lo que estoy viendo es que a lo mejor lo que va a debilitar más es al Torito que duplica. Sí, bueno, el don. Porque, claro, muchas veces esta carta también, como va por 3, uno terminaba descartándola con Clocha y después cerrando con Antor. Más que pagando uno para robar, porque a veces, como te buscas todo, o vas robando con el mismo Tirnanok, con las Clochas, con todo. Entonces, claro, a lo mejor la que se debilita más es eso. Y vamos a pensar de repente meter un oro más. El mismo devastador de 5 también se pensó, porque hace unos combos bonitos que antes del Premier se jugó, que con el Tirnanok pegando 5, con el Cerbero pegando 7, igual es divertido. Claro, sí. Pero, puede entrar el Garm. Pero sí, hay hartas cosas que ver todavía, pero dentro de todo me gusta ver que se liberan espacios que estaban muy difíciles de liberar. Sí, porque el jabalí es una carta que no iba a salir de los mazos bestia de aquí hasta perpetuidad, hasta que sacaran otro aliado que en lugar de robar 2 te hiciera robar 3 y además otra cuestión. Exacto. Porque así de buena es la carta de miércoles, porque literal es un talismán que no se puede anular porque no es un talismán realmente. Y es un aliado que puedes desterrar del cementerio, por lo tanto te ayuda a la win condition. Entonces no tiene sentido como carta. Bueno, más de eso en el video que está en el canal. Y tú, estas cartas, dices que no es tan fácil como llegar y reemplazar las dos. Es decir, ya salen estas dos, metemos otras cosas que funcionen como motor de robo. ¿Hay algo más que adaptar en el mazo para suplir el motor en general? Porque de nuevo es extremadamente bueno. No es como, por ejemplo, sí, ya salen estos dos, voy a meter un descanso del rey, un descanso del rey y un Sahaman, creo que se llamaba, un Sahamain, el de la Mystery. El talismán de uno, ¿cierto? Sí. Que mira, hay 4. Sí, mira, 4 y te dejas 2. Por ejemplo, el descanso del rey, ese definitivamente no va. Mucha gente cuando leía el caso me decía el descanso del rey, y yo, no, amigo, no, ¿cómo va? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que uno se ve bonito de robar y generar más para el destierro, ¿cierto? Sí. Pero el mazo tampoco tiene tantos aliados como para estar así desterrando todo el rato así indiscriminadamente. Le estáis quitando benzina a la arpía, al merodeador. Sí, ya. Makes sense. Así que ese es un punto que mucha gente dejó el día a probar, que ahora no lo hagan. No lo hagan. O sea, háganlo contra nosotros. Sí, háganlo contra. Ya, estupendo.
Ya, súper buen punto. Y en general, con la banlist liberado el Camelot, liberando el guardia por uno, pero el Camelot por uno, ¿creen que cambia algo? Yo personalmente creo que el Eterno va a estar extremadamente fuerte porque es la raza que puede llegar al Camelot por uno constantemente con el Jano. Y jugarlo gratis con el Júpiter. Claro, exacto. Entonces yo creo que el Eterno va a ser muy fuerte. Sus experiencias en el Premier o en los duelos del último mes, enfrentándose contra Eternos, ¿realmente creen que va a estar mucho más difícil jugar contra Eterno ahora? No creo que tanto, pero depende de a qué se enfoque el Eterno, porque igual hay un Eterno Huracán que si te llega a salir como bomba, igual te puede ganar la carga de daño. Es difícil, pero pasaba. Y pucha, y si es un Eterno más como tirado hacia atrás, también, o sea, claro, es que el tema es que tienes que buscarte un buen momento para jugarte el Camelot. Porque si te lo juega como a turno 2 y tú jugaste con... Saliste Takam Kamahueto y ya le ganaste. O sea, no tiene nada que hacer si parte con eso. Makes sense. Así que, claro, a lo mejor es que por eso es una no carta creo que sea tan relevante. Sí, es una carta que tú tienes que saber cuándo jugar. No es llegar y la juego en turno 2 y vamos para adelante. No. Claro. Sí. En cambio, por ejemplo, el Eterno por lo general es una apuesta. Si tú estés jugando contra un Eterno y partiste atacando, ya tenías el 50% de ir 1-0 arriba, ¿cachai? O sea, si tú atacaste el turno 1 y te diste cuenta que es un Eterno, tenés que puro seguir atacando. No darle tiempo que ha ganado. Dale. Sí, que era lo que no pasaba antes en Troya, porque no podías atacarlo lo suficientemente rápido con el bestia como para evitar que te bajara los muros, ¿cachai? Y que te jugara el Camelot y te empezara a ciclar los Apolo. Pero claro, ahora como tenéis cartas ultra enfermas... Y también entra una carta que no sé si el Walter la llevaba en el side, pero el Onchu. El Onchu sí. A ver, vamos a ver. Que ahí le sacan todo eso que se recicla, entonces quizá ahora... Claro. No lo llevo. Mira, no lo llevo, pero sí pero el Onchu era una de las cartas tech que yo veía mucho, que es este zorrito 1-2 con furia que destierra una de tu cementerio para desterrar del mazo, o sea, del cementerio oponente. Por ejemplo, mira, ahí hay un espacio, la canción de Tarecín, esa cuestión 100% no iba, pero... Sí, de hecho no quiero ni hablar de ella porque... bueno, será. Sí, la canción ahí yo creo que era trolear. El que es campeón hace lo que quiere, dice. Claro, el campeón hace lo que quiere. Ahí va el tótem, ahí va el tótem. Sí, el tema. El Magmel. Ya. Sí. Y como último tema, ya, supongamos que el objetivo es hacer menos consistente al bestia porque claramente era, por lo menos hasta antes de este pequeño cambio, que yo creo que no hace que el bestia sea más débil per se, sino que lo que hace es que el Eterno pueda competir súper bien con el bestia. Mi pregunta es, si hubiesen querido no matar al bestia, pero nerfearlo de verdad, es decir, ok, ya, el reinado del terror del bestia va a cesar hasta que llegue la próxima temporada y salgan más aliados brígidos del coste 1. ¿Cuál era la carta o las cartas que ustedes hubiesen tocado a diferencia del Benevolent? Porque claramente entre el Walter y tú, ya, obviamente una carta buena, pero yo creo que estamos todos claros que esto es virtualmente irrelevante. ¿Cachai? Se cambiará la configuración del mazo, pero el mazo va a seguir haciendo lo mismo que pegarte 16 con un Crear Dragon. Entonces, ¿qué carta hubiesen tocado ustedes? Yo creo que la carta a tocar realmente era la Clocha Farmer. Mira, te quiero pegar, Mati, pero dale, argumenta. A mí me gusta mucho la carta, pero también siento que tiene sus problemas en este formato por lo menos, porque igual es, como decirlo, te premia mucho esa carta. Partir con ella es súper bueno. Y era una variante partir con Takam. Y claro, te hace que puedas darle más 4, más 5 al que duplica. Y no solamente en el mazo bestia, ese es el tema. Es una carta que realmente podrías llegar a jugar en cualquier raza. Ahora que se viera o no, no sé, pero... Escucha, yo estuve experimentando con unos guerreros que también funcionaba bien. En el Sombra también podía llegar a funcionar. Y en el Eterno. O sea, eso de ya en turno avanzado pagar 0 y dar más 8, igual es como un poquito pasado, yo creo. Por ejemplo, una jugada que yo hice harto también con el Clocha era darle fuerza al aliado oponente cuando atacaban. Sí, porque eso no todos lo hacen con el Clocha. Y por ejemplo, en el mazo de Merodeador, habían veces que te atacaban y era el ataque final. Ponte tú ya, yo tenía 15 cartas en el mazo. ¿Sí? Y me lograban pegar 5 y ya tenían todo el oro pagado, tenían todas las habilidades activadas y me dejaban 5 cartas en el mazo. Claro. Yo iba
y le daba más 4 de fuerza para que quedara una carta en el mazo, y así asegurarme que entrara el merodeador y tener más energía para la arpía, para todo, para el ¿cómo se llama? Sí. Antor, para todo. Te cacho. ¿Okay? Y el Clocha también es versátil en ese aspecto porque bueno, dar fuerza porque sí o porque no es como bien me. Por ejemplo, me atacaban y le daba más 3 del merodeador, así yo descartaba un merodeador y entraba con uno seguro en el cementerio. Y después en mi turno descartaba el otro y podían entrar 2. Y ya después crear dragón porque tenía más 4 en el destierro. Claro. ¿Cachai? Esa carta es brutal y ni siquiera es bestia, po, weón. No, po, Igual- que de hecho... Dale, no. Igual ese es el tema de que yo creo que sería como limitarla más que matarla, porque igual, por ejemplo, este mazo igual perdería mucho sin la clocha. O sea, Sí. se perdería el torito doble y se perdería el merodeador. Que igual, porque el merodeador tenerlo en la mano y pagar 3 por jugarlo es como, uff. Lo que pasa es que hay arquetipos que pueden abusar y utilizar muy bien el utilizar el descarte como una ventaja. Porque descartarte cartas de la mano siempre es una desventaja, a menos que juegues en una estrategia en donde lo encuentres como ventaja. Yo digo personalmente que el Clocha es una carta que para mí está bien diseñada. Bien diseñada. A lo mejor robar 2 es mucho, ¿cachai? Porque claro, turno 1 pago 2, robo 2 y además dejo un tótem que me está dando eso, a lo mejor era robar 1. ¿Cachai? Pero en general es una carta que me gusta en tema de diseño porque apoya arquetipos específicos. No es tan fácil como decir, es que está tan rota que cualquier mazo puede usar Clocha. No, pues no es así. No. Tienes que... Entonces eso me gusta mucho. De hecho, a mí me gustaría que salieran más tótems como Clocha. Pero que en lugar de descartar, otro utilice la desventaja de destruirte un aliado para poder hacer algo. Y otro utilice la desventaja de botar cartas del mazo para hacer algo. Y otro utilice la cuestión de desterrarte cartas del cementerio para hacer algo. Entonces, así le vas dando diferentes piezas de combo, diferentes piezas de sinergia a diferentes mazos. ¿Cachai? Porque da la casualidad de que sí, está ultra roto, pero porque ahora lo estamos dando con los ejemplos específicos de las cartas que lo hacen roto, como son Huracán, el caso del Merodeador y compañía, y el caso de Loyal Touch en el Sombra, ¿cachai? Que en general tiene cartas con Exhumar. Entonces, eso, yo solamente quiero defender a mi tótem de Conchita ahí que me gusta Sí, sí. caleta. Sí, Ojo, es mi carta favorita. Sí, es mi carta dame- favorita. a mí también me gusta mucho, pero siento que si hubiesen querido matar el mazo, era esa. Ya, Le corté la cabeza. Esa era la carta. Y súper cuático porque quiero matar al bestia, voy a matar una carta que no es bestia. Sí. Igual desde el punto Bueno, pero de... es a este mazo, porque igual Sí, po. al vaso bestia convencional no juega clocha. No, claro, pero me refiero, es este el que está tier 0. Sí. ¿Cachai? Ya no Sí. es... sí. Yo creo que Ok, si quiero hay uno. que equilibrar, sería poner único el Failinis. Está bien. Es que ahí Esa- también. Sí, el Failinis. Mira, llegaron exactamente a la conclusión de las dos cartas que yo creía que eran las jodidas. Es que Failini debió ser único siempre. Debió ser una UR. Es que Failinis para mí no debería ni siquiera existir. Porque Failinis es de esas cartas que te mata el desarrollo. Porque ahora no puedes crear ninguna bestia de coste 2. No puedes crear ningún bestia de coste 2 sin tener en mente que existe Failinis por 3. Por lo tanto, va a ser ultra consistente y lo vaya a tener siempre en la mano. Es como el problema que se genera ahora con Fumuriano. Hay que tener cuidado con las cartas. Exacto. que hagan. Exacto, cuando haces cartas tan genéricas que no juegan a un arquetipo, sino que hacen lo que hacen porque sí, porque diferente sería que Fomoriano te dijese, haz X o cumple X condición de juego para traerte un aliado del destierro. ¿Cachai? Entonces ya no todos los mazos dragones pueden jugar con Fomoriano, porque es una cosa específica. O que Failinis dijese, haz X para traerte un aliado de coste 2, pero no, Failinis simplemente lo juegas y lo traes, así. Y el único requisito es que sea coste 2. Entonces, por eso es que Tagan es tan fuerte, por eso es que un Baba era tan fuerte, porque, claro, por un ciclo infinito de buscarte. Exacto, porque aquí tenéis los 3 costes, pues tenéis coste 1, coste 2 y coste 3 que buscan entre ellos mismos. Y ese es el problema. Sí. Tú deberías romper uno de la cadena para Una poder cadena. hacerlo como equilibrado. Claro. ¿Cachai? Camagüeto UR ya es única, ¿cachai? O sea, es muy bueno y yo creo que está bien. Pero Otakam o Failinis es como, weón, porque existen los dos al mismo tiempo Es que y por por 3 eso, copias. Y yo recuerdo en el blog 1000 cuando se dio la edición que estaban orgullosos de cerrar el ciclo de los bestias ahora que pueden hacer el círculo completo buscándote la oleada que quieras. Y como, amigo, así no funciona. Así no funciona, efectivamente. Es que para Y venían cangrejos. Claro, Ya lo güey, limita. esa es la otra cuestión. Hay tantas maneras de llegar. Por ejemplo, yo recuerdo que de las partidas que más ganadas estaban era cuando bajabas el Camagüeto en turno 2.
¿cachai? Turno 3 máximo. O cuando lo aseguraba y en mano teniendo ventaja de carta en mesa. Entonces, claro, llegar al Camahueto ahora es tan fácil. Es que eso, lo otro sería como limitar el Takam, pero estando el Fairín es como que es irrelevante. Exacto. Ese Irrelevante. es el Sí. Entonces eso, yo creo que Failinis es el problema. Porque, claro, hasta cierto punto el Takan es una súper buena carta. Y que bacán que te puede asegurar el Cerbero y el Camahueto en la mano, el turno 1 y así todo lo que queráis. Pero el tema. Pero cuesta 2. Pero es que, uno, cuesta 2. Y 2, fuera del Cerbero y del Camahueto, no tienes más búsquedas óptimas. Ya, después te vais buscando los jabalís, ¿cachai? Ya, estupendo. Pero hasta ahí nomás, po. Este busca el merodeador, descarta con clocha. Ah, de veras, no dije ni una cuestión. No, está terrible bueno el Takan en este mazo. Pero claro, por último lo tendréis por 3 nomás, po, ¿cachai? Y es como decir, ya, pero la reina Guinevere también está por 3. Sí, pero no hay ningún aliado de coste 1 que te suba la Guinevere a la mano. Oye, Guinevere busca una carta, este weón busca todos los turnos. Ah, también, pues eso. Sí, la verdad está bastante chino el bicho de mierda. Bueno, ya. Eso. Entonces, habían cositas para tocar y claramente el Benebuller no es. No era. Habían cosas para tocar y el Benebuller no era. Yo creo que aquí, honestamente, el problema más que nada es el Failinis. Yo al Takan no le echaría tanto la culpa porque está bien que tenga ahí un buscador, ¿cachai? Pero sí, el Failinis es el que te está funcionando como. Y mira que es importante esto, para que después no me llamen loco. Hay 3 personas acá, una que hizo el mazo, otro que la piloteó y otro loco que no sabe nada. Y los 3 ni siquiera mencionamos las 2 copias del Antor que quedan como problema. Ya, ¿es una carta cerda? Sí, pero no es el problema que tiene el mazo. ¿Cachai? Ojo, y sabéis, yo creo, porque creo que banearon el jabalí, porque este bestia no era igual a los demás bestias que estaban en el top. Sí. Porque todos los demás bestias que estaban en el top eran full agro. O sea, todos iban para adelante a tratar de ganar. En cambio, la estrategia de este, como era el comeback, bueno, no podían así como, baneamos merodeador, pero todo el resto del bestia sigue igual, o sea, ¿cachai? Yo creo que el jabalí era como el punto en común y el Failinis, pero yo creo que el Failinis no lo querían tocar, ¿cachai? Solamente por ser mega. Sí, claramente esa era la cuestión. Bueno, chicos, vamos llegando al final ya, casi 50 minutos. No le vamos a hacer ningún corte, esta cuestión se va a subir así como está nomás. Así que muchas gracias por haber estado, gracias por su tiempo, gracias por la disposición. Felicidades a ambos, a Walter por topear y Mati por haber literalmente creado Exodia. Yo creo que ese es un momento bonito. Es un momento bonito en el que uno literal logra llegar a una combinación de cartas que funciona de una manera tan orgánica como esta y que al mismo tiempo sorprende, que no es lo que todos habían llegado, porque yo me enfrenté con al menos 2 bestias que también venían con un planteamiento similar al del Creador Dragón, pero ninguno con un mazo como este. Alguno no llevaba las arpías, por ejemplo, otro jugaba merodeador por 2 y no por 3. Habían otros que jugaban merodeador pero no jugaban con el clocha, por ejemplo, pero nada, se logró ensamblar correctamente esto y simplemente llegar al infinito y más allá. Así que primero, Mati, tú, algo que agregar al final, algunos saludos especiales ahí, algo por el estilo. Mira, está presente aquí el mismo Walter, el Claudio, lo voy a su mención porque igual fuimos como los que más estuvimos testeando. Quizás no me dijeron cambia esta carta tanto, pero fueron los sacos de boxeo mutuos que tuvimos. Entonces, fueron mis sacos de boxeo. Yo también recibí mucho, entonces claro, porque el mazo no siempre funcionó bien. Entonces, claro. Por eso a mis sacos de boxeo, déjalo no. Saludos a ellos. Y a todos. Vale. Oye, y ojo que el Claudio quedó 17, weón. Esa cuestión. Hubiésemos entrado 2 con el mismo mazo al top. Hubiese que sí, otra historia. Por poquito. ¿Y tú, Walter? ¿Algunas palabras finales? ¿Algunos saludos? Obvio, weón. Legión, Karasuno, weón. Los 2 equipos más masacre, weón. Sí somos. Pero masacre. Sí. Y es bueno la apañe, weón. Yo sentía, weón, a cada rato que estaban todos los cabros y a cada rato así como, Walter va a ganar, weón. ¿Cachai? En cada, weón. Cada vez que ganaba un duelo del top, porque justo tuve la cueva de que se transmitieron varios duelos míos en el top. Sí. Cada vez que yo ganaba algo, un mensaje entre medio de ronda, me llegaban miles de mensajes, weón. Y esa cuestión fue bacán, weón. Fue bacán. Nosotros estábamos jugando los relámpagos con tu duelo al lado. Imagínate, ganó todo eso en su cumpleaños también. Sí, claro.
Está bien. Ya, eso era chiquillos. Muchas gracias de nuevo. Y espero que les sirva el mazo, que les haya gustado el video. La lista está abajo y todos los links necesarios para ver la banlist, ver los diferentes cambios, opciones seguramente. Vayan a ver el video que, como les dije, salió por acá arriba en algún momento. Así que eso, mi niño. ¡Nos vemos! ¡Chao! Chao.